les bendiga, hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios por su misericordia y por la fidelidad del Señor, que hoy estamos de pie, hermanos, y podemos estar aquí en la casa de Dios. Amén. Vamos a comenzar la escuela dominical y le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Hebreos. Vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 12. Vamos a leer el versículo 28 y 29. Y así comenzamos esta escuela dominical. Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Me indica con un amén cuando lo tenga listo. Amén. Hebreos 12, 28. Sí, dice así la palabra del Señor. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Mediante qué dice sirvamos al Señor? Mediante la gratitud. Y la gratitud, más que nada, hermanos, es agradecimiento al Señor, porque sin merecerlo el Señor nos rescató, nos limpió, murió por nosotros. Nuestro Señor Jesús dio su vida por nosotros cuando no lo merecíamos. Ahora dice que en gratitud nosotros le sirvamos con temor y reverencia. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, una vez más, mi Dios, por la vida y la salud que nos concedes. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos, Señor, si no mereciendo nada? Tú hiciste todo por nosotros, y en ese agradecimiento, Señor, es que estamos aquí en esta mañana dispuestos para aprender más, Señor, para crecer más, para ir más hacia adelante. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, y nos ayude para aprender la enseñanza de esta mañana. Bendice a cada uno de los oyentes, Señor, tanto los presentes como los que no están presentes en esta mañana, pero que van a escuchar esta escuela dominical. Bendice sus vidas, bendice cada una de las clases y a cada uno de los maestros. Te damos gracias, Señor, y nos disponemos para alabarte. Gracias, Señor. Amén. Así, mis hermanos, vamos a cantar este canto y después de ello vamos a pasar a nuestras clases. Puede usar sus palmas, hermano, y su voz y alabar con nosotros al Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso,
hay nadie como Él. Así, hermano, puede ocupar su lugar y vamos a estar pasando a nuestras clases. Ahora sí almorzaron, hermanos. Ahora sí desayunaron, hermanos. Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios una vez más, haciendo la pregunta. Ahí estamos ya otra vez. Gracias. A ver, hermanos, ¿quién leyó el capítulo en el que vamos en la clase de la escuela dominical? Levante su mano santa. ¿Qué capítulo vamos, hermano Juan? El 16. Ya, miren, le salieron luego los verdugos. ¿El 16 o el 17? Los dos. Bien. Allá atrás, Ana, ¿leíste cuál? 17. Y ahí van las siguientes preguntas. ¿Qué relación encuentran entre el capítulo 16 y el capítulo 17, hermanos? Ok, eso es cierto. Un mal consejo. ¿Qué más? Mentiras. ¿En qué momento? Así es. ¿Qué más? ¿Qué más les llamó la atención de este capítulo, hermanos? Berta. ¿No? Ok. La manera que reaccionó David, hermanos, está muy interesante. Es como una ventana al futuro de la vida de Jesús. Así es. Se puede ver. Reacciona con venganza, no reacciona con el poderío que tenía David. Así mismo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, no vino a enseñar su poder de ser el Dios, vino a enseñar obediencia y sobre todo mucha paciencia. Creo que en muchos de los actos de la vida de David vemos la tipología de Cristo bien aplicada. Y en esta clase vamos a estar viendo precisamente lo que le llamamos la segunda parte, hermanos, de lo que vienen siendo consejos bíblicos versus los consejos humanos, viéndolo desde la perspectiva. Nuevamente se ve en la palabra consejos. Ahitofel es un sinónimo de una persona que cambió su parecer de dar de buenos consejos en donde Dios estaba con él. Ahora pasó a dar consejos indebidos, al punto y al grado que, ¿qué le sucedió a este hombre? Se suicidó, se ahorcó, así lo define el autor. Así que en esta clase vamos a estar viendo tres partes bien interesantes que las traemos aquí en la introducción. Dice, esta segunda parte de cómo los consejos pueden tener gran impacto en nuestra vida. En este capítulo se resaltan temas importantes, como cuáles. Uno, ¿qué motiva a un hombre a dar un consejo o un mal consejo? Vemos la vida de Ahitofel, que la vida de Ahitofel sí representa de alguien que tenía intenciones al dar un consejo. ¿Alguien logró detectar por qué Ahitofel dio ese consejo? El consejo de decir, es el momento, dame 12,000 hombres y yo voy por él. ¿Alguien logró conectarlo? Era para mostrar que estaba siendo fiel al nuevo rey, por decirlo así, a pesar de que todavía no era rey. Estaba tratando de pasar, que tenía mucha credibilidad delante de todos. Entonces, vaya, el mismo capítulo dice que lo que él decía era considerado como si fuera la misma voz de Dios, como si Dios estuviera hablando. Entonces, era mucho el peso que tenía. Y también porque él sabía que era verdad, que iban a ir cansados. Por lo tanto, que sí había la posibilidad de que fuera Canales. Ok. Hermana Carrera, ¿quiere hacer una opinión?
Ujú. Ok. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más, hermano? Hermano Daniel, ¿vio algo usted diferente? Esa es una posición obviamente diferente a la de acá, pero se puede observar que todos aquellos que dan consejos al rey o los consejeros del rey, porque Ahitofel era un consejero desde los tiempos de David, por eso estaba en cierto lugar, vamos a llamarlo en la corte de la real, representado en otra ciudad. Vemos que Ahitofel, su intención, a pesar de que se le pueden dar diferentes connotaciones, hermanos, hay algunas intenciones que no son suposiciones, que sí son bíblicas. Para empezar, Ahitofel, vamos a darle un poquito más de interés a la clase, ¿verdad? Para empezar, Ahitofel era un consejero, él no era un guerrero, no pierda de vista eso. O sea que en otras palabras, Ahitofel no era un hombre que se caracterizaba por dar batalla. Entonces se puede aproximar la expresión que quería congraciarse, buscaba la manera de quedar bien y en un futuro tocar el reino. Sin embargo, hermanos, bíblicamente sí hay una razón por la que Ahitofel hizo lo que hizo. Por eso es que en la introducción le llamamos lo importante que es para nosotros saber cómo dar consejos y cómo es que se dan los malos consejos. Hermanos, ¿quién logró reconectar que Ahitofel era prácticamente el abuelo de Betsabé? ¿Y Betsabé quién era? La mujer que tomó David con autoridad, a la fuerza. Ahitofel era prácticamente familiar de ¿quién? ¿De quién? ¿Cuál rey? De David. Sí, pero antes de ello, ¿de quién era familiar? No. De Urías, hermanos. Miren, hermanos. Era el hijo, exacto. Cuando usted ve la relación que hay entre Urías, entre Betsabé y entre este hombre llamado Ahitofel, usted logra detectar que en realidad todo apunta a que Ahitofel tenía sed de venganza. Y a través de un consejo expresó venganza. ¿Por qué? Porque la manera en la que no se le llevó a consideración su consejo, que esa es la trama del capítulo, la manera en la que no se le llevó a considerar su consejo, ¿qué hizo él? Algunos comentaristas dicen que él se suicidó porque él sabía que si él en persona no se aseguraba que el rey David moría, él sabía, porque Dios estaba con él, él sabía que Absalón no iba a poder. Entonces, algunos comentaristas dicen que por esa razón en realidad él se colgó. Porque él dijo, es que si no voy yo y me aseguro, este muchacho va a perder. Y cuando vuelva el rey, por traidor, a mí me va a dar cuello. Y le digo una cosa, sí tenía mucha razón. Tiene mucho sentido. Entonces vamos a ver esas tres partes. Dice, un mal consejo, ¿por qué el suicidio de Ahitofel? Absalón, dice, había ya llegado a su límite en deshonra a su padre. Recordemos que toda decisión nos lleva a un resultado. Vemos que Absalón ya no solo cruzó la raya de hacer conspiración estando en aquella ciudad sobre su padre, sino que también ya había tomado posesión del palacio y más allá había cometido un acto aberrante de deshonra, que era haberse acostado con las concubinas del rey. Y para variar, ese rey era su padre, se había cortado automáticamente toda oportunidad, hermanos. Ya se había cortado toda oportunidad de una reconciliación entre él y su padre. Ahora, dice aquí, Absalón sigue cruzando la raya y le pregunta a este hombre, a Ahitofel, ¿qué debo de hacer? Y ahí es donde se expresa a Ahitofel, que vamos a entrar. Por lo tanto, Absalón estaba caminando sobre malas decisiones. Y esto no sería impune ante los ojos de Dios. Yo creo que vamos a ver aquí el primer mal consejo que un consejero dio. Y en el capítulo siguiente vamos a ver cómo repercuten los malos consejos. Porque en el capítulo 17 nos presenta la muerte de de Ahitofel. Y el capítulo 18, ¿de quién nos presenta la muerte? De Absalón. Entonces vamos a ver cómo es que en realidad, hermanos, ante los ojos de Dios nada queda impune. Nada. Dios no tendrá por inocente al culpable, dice el libro de los Números. Dice, nuestras acciones en todo momento tendrán reacciones. Así que
Entonces, cuando hablamos de la palabra consejos, hablamos de la palabra opinión, hablamos de aquellas palabras que tienen como propósito, que en su definición por ahí en hebreo decíamos que un consejo, ¿cómo se definía? Como un plan, como algo a trazar. ¿Cómo es que los consejos cuando vienen de mala vid o vienen consejos engañosos o que son consejos que sabemos que son malos, pero pues los queremos acatar, los queremos llevar a cabo, como cuando le pasó a aquel joven, aquel rey que se sienta en el trono y luego va con los ancianos y les dice, ¿qué hago? Trata bien al pueblo. Y dijo, no, ¿cómo, verdad? Y luego se fue con los amigos, ¿qué hago? No, dales, carrilla. Y dice la Biblia que lamentablemente fue la gota que derramó el vaso, hermanos, para que el reino se dividiera. Todo mal consejo nos lleva a un mal desenlace. Hermanos, vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada, lo anclo a esta clase. Recibimos muchos consejos todos los días. Miren, la radio, todos quieren dar consejos. Y a mí me llama mucho la atención las radiofusoras. Porque obviamente usted irá a preguntar, ay pastor, ¿usted escucha música secular? No, pero lógicamente cuando uno va a negocios, uno escucha las radiofusoras. Y me ha tocado escuchar cómo los locutores o ciertas personalidades con título, me llama la atención cómo es que dan consejos tan a la ligera. Y sorpréndase, estaciones cristianas dando consejos cuando son simplemente locutores. Un locutor no es un consejero. Se ponen a leer consejos cuando muchas de sus fuentes son opiniones basadas en otras líneas doctrinales. Y como se escucha muy bien, los empiezan a dar. Y el problema de esto es que todos los oyentes que somos receptores empezamos a escuchar ese tipo de consejos y decimos, sí es cierto. Le digo una cosa, hermano. Vivimos en una era en donde tenemos que tener cuidado de cualquier tipo de consejo. Yo creo que los consejos más acertados que vamos a poder recibir, lógicamente el único y más centrado siempre va a ser la palabra de Dios. Pero después de ahí los consejos más centrados que vamos a recibir desde una perspectiva espiritual es el de su pastor. Y hablo en tercera persona. Si alguien más de nuestra iglesia escucha un video, debe de saber que Dios dota a su pastor para dar consejos. Que el pastor dé mal consejo, él y Dios. Pero Dios dota a los pastores para dar consejos. Sus líderes, los ancianos con cautela, los creyentes maduros, sus padres biológicos, si temen a Dios, son de los mejores consejos que nosotros vamos a escuchar. Fuera de ahí, hermano, con todo el respeto lo digo, un amigo podrá ser muy amigo tuyo, te podrá dar un buen deseo, pero si no tiene a Cristo en su corazón y no tiene la guianza del Espíritu Santo, solo es un consejo bajo un razonamiento, bajo una moral, bajo un buen deseo, pero a veces no se puede interpretar como bíblico. Entonces, vamos a ver aquí cómo es que este hombre recibe o busca dos consejos. Y sobre de estos dos, él toma acción. Pero uno de sus consejeros, al no ser escuchado, lamentablemente, comete un error muy grave, un pecado muy grave que lo vamos a tocar, que ya lo habíamos tocado en la muerte del rey Saúl, que él prácticamente se sentó sobre su espada, que es considerado suicidio. Y vamos a hablar nuevamente de ese tema desde otra perspectiva. Así que dice aquí, entremos en la parte, ahora sí que narrativa. Una vez que Absalón sigue el consejo de Ahitofel, de públicamente sobre la terraza llegarse a las concubinas de su padre, ahora Ahitofel da un nuevo consejo a Absalón sobre cómo perseguir y matar al rey David. Le dice a Absalón que llevaría consigo a 12,000 hombres, siguiendo de noche a David, y mientras él está cansado y débil de manos, lo atemorizaría, y el pueblo así lo abandonaría, a lo que sería la oportunidad perfecta para matarlo, y así el pueblo estaría en paz. Usted sabía que cuando se acerca a Ahitofel, Ahitofel no tiene la intención de matar a los que ellos llaman desertores o desleales. ¿A quién quería solamente Ahitofel? No le importaban los demás. De hecho, le dijo, no tengo la intención de acercarme a los demás. Yo solo quiero la cabeza de David. Nos está hablando de que en realidad Ahitofel no era la mera intención quedar bien con el rey. Porque si hubiera quedado bien con el rey, hubiera dicho como otros hombres lo decían, exterminar a todos los desertores, a todos los desleales. No, él solo quería uno.
Entonces, al escuchar este consejo, obviamente a Absalón, dice la Biblia, siguiendo la historia, que este hombre le parece bien. De hecho, le parece bien a él y a los ancianos. Es una buena idea. Que vaya tras David. Están cansados, han caminado mucho. Recuerden que este exilio no estaba preparado, lo cual significa que había sido un exilio express. Abandonaron a la ya. Generalmente cuando se hacían exilios o campañas o cruzadas, se preparaban en todo. Había una planeación, llevaban comida, llevaban grano, llevaban instrumentos para construir, material. Como cuando la gente se va de viaje y dice, nomás voy a manejar 8 horas. Y luego se compra un 24 de sodas y 6 bolsas de papitas y 8 hamburguesas. ¿Y quiénes van contigo? No, nomás yo y mi hija y mi esposo, ¿verdad? Y dice, ¿tanto para 8 horas de camino? Así eran las planeaciones en aquellos tiempos. El exilio de David fue express, se tuvo que abandonar rápidamente. Por lo tanto, sí encaja, de acuerdo a la historia y de acuerdo a la trama que nosotros llevamos, que ya estaba cansado David. Ahitofel tenía razón. La gente que acompañaba a David estaba cansada. Así que una vez que escucha a Ahitofel, Absalón, dice que nuevamente, dice, bueno, pues vamos a mandar llamar a este hombre, Usaí. ¿Quién era Usaí? No, pues quién sabe, pues yo no lo conozco. Usaí es el mismo hombre que en el capítulo anterior, cuando llega Absalón a Jerusalén y se sienta en el trono, este hombre llega y le dice que viva el rey que Dios ha puesto. A lo cual Absalón le dice que tú no eres amigo de mi padre. ¿Sí se acuerdan de esa parte, hermanos? Así que veíamos la semana pasada, porque lo mencionamos, que Usaí era precisamente ese hombre que no es que le estaba haciendo desleal a David. Y se comprueba en este capítulo. Lo que pasa es que Usaí se acerca al rey no con malas intenciones, sino como todo hombre, saber qué está sucediendo. Pero cuando se acerca a él, Usaí también aparentemente le da un consejo y le dice lo siguiente: a pesar de que todo este consejo le pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel, fíjese, hermano, cómo Absalón ya tenía el consejo de los ancianos. No era fácil, porque los ancianos, ¿qué representaban? Ok, sabiduría, autoridad, ¿qué más? Experiencia, representaban el Senado, hermanos, por así decirlo. Por lo tanto, ya se los había echado en la bolsa Absalón. Ya prácticamente los ancianos dijeron, sí, maten al rey. Bueno, ¿cómo cambian las cosas? Dice aquí, busca un segundo consejo sobre cómo finalizar esta situación. Quedarse en el trono y si es necesario matar a su padre, que así sea. Era la única manera en que Absalón podía llevar el título de rey. Tenía que morir el rey, no había otra manera. Y dice aquí, Usaí entonces al preguntarle cuál era su opinión, le pregunta a Absalón sobre este consejo, dice, él responde que no es bueno. Fija cómo este hombre dice, no dice, tengo un consejo mejor, no. Él dice, este consejo no es bueno. Entonces, llama la atención esa frase, este consejo que te están dando no es bueno. No es que haya otro mejor, es que no es bueno. Usaí no tenía la intención de matar a David, hermanos, eso se comprueba. Pero lo que sí se puede ver es que Ahitofel sí tenía la intención de matar al rey. ¿En qué? En son de posible, como algunos estudiosos le llaman, amargura de venganza o sed de venganza. Sí, tantos años. No. Sí, que así es como finaliza el capítulo, que al final del día, a pesar de que David devolvió el arca, los sacerdotes, a sus hombres perdonados a sueldo,
los mercenarios que ya había, que los filisteos que les había perdonado la vida, que le dijeron, damos la vida por ti. Como David les dice, devuélvanse a su casa, esta no es su guerra. Y como todavía cruza otro territorio, le dicen, vamos a defenderte. Y David dice, no. Aparentemente se puede ver hasta ese punto cronológico que David entra en un estado de depresión, de que ya no quiere nada. Pero en realidad el capítulo finaliza mostrando que todo indica que David sabía lo que estaba haciendo, hermanos. Qué interesante, ¿verdad? Betty. Tipología. Bueno, pues vaya, había otro Judas, ¿verdad? Nomás que este no quería dinero, este quería una cabeza. Dice, una vez que le dice, reconociendo que el rey era un hombre experimentado y su manera de actuar es como en este momento, como una con amargura de ánimo. Fíjese cómo dice amargura de ánimo. ¿Qué significa amargura de ánimo? Acorde a la Biblia, no me va a decir, no, pues alguien bien deprimido, pastor. Porque estaríamos malinterpretando. ¿Sabe lo que significa amargura de ánimo en los tiempos bíblicos? Una persona que está tan dolida que su dolor lo va a transformar en coraje. Vuelvo a repetir, no meramente, ¿verdad? Una persona tan dolida que su dolor lo va a transformar en coraje. Por eso lo compara como una mamá oso que había perdido a su cría. ¿A poco usted cree que cuando le quita la cría, un ejemplo, ¿verdad? Se le quita la cría a una mamá oso, simplemente se echa a llorar? ¡Ah! No. Se va con todo. Oye, hermano, qué curiosa es la naturaleza animal y la naturaleza del hombre, ¿no? La naturaleza animal es, voy a pelear por lo mío, aunque me duela lo que me está pasando. ¿Cuál es la naturaleza del hombre generalmente? ¡Ah, ni modo! ¿Qué típico, clásico y típico ejemplo, hermanos? Nos pone aquí el sentido figurado que da Absalón. En otras palabras, si viene algo difícil a mi vida, no me tengo por qué quebrar, en el sentido de que me gane. No, me va a doler, me voy a traer mis lágrimas derramando, pero me voy a levantar y voy a seguir haciendo lo que debo de hacer. Creo que esa es una mentalidad muy apropiada y que si el reino animal en este aspecto lo manifiesta, hermanos, por favor, nosotros como humanos, con más ahínco debemos de demostrar ante cualquier circunstancia. Betty. Dependiendo para qué lado recarguemos la balanza. Sí. Es como los despechados, ¿verdad? De ese despecho muchos se hunden y otros de despecho levantan, ¿verdad? Qué interesante. Comparado con una osa que le han quitado su cachorro. Por eso lo dijo. Así que dice que no solo ellos, sino que también identifica a David con un corazón de león. Comparando Usaí al rey David como un león, el cual aún está herido o vulnerable, eso no lo hace estar completamente derrotado. ¿Quiénes han visto los videos? Porque circulan muchos videos precisamente en el Facebook o en el National Geographic, el lugar tan conocido, ¿verdad? Por algunos de nosotros de muchos años atrás, que hacían documentales cuando los animales eran atacados. Los animales, ¿hasta cuándo dejaban de pelear, hermanos? Hasta el último aliento. Oiga, pues vuelvo a lo mismo. Cómo la naturaleza animal nos muestra un panorama de cuál en parte sí debemos de considerar nuestra manera de actuar. El animal ya le pudieron haber mordido el pie y se puede haber comido la hiena el pie y ya le falta un pie, pero todavía tiene hocico para defenderse. Todavía le queda la otra pata para defenderse. Y esta comparación que hace este hombre hacia David, qué interesante es que dice, tiene un corazón de león. O sea, en otras palabras, podrá estar cansado, podrá estar herido, pero va a pelear hasta lo último. Creo que esa es una característica, hermanos, es una virtud, y vuelvo a repetir, que si nosotros estamos cruzando por alguna situación económica, alguna situación legal, alguna situación laboral, en desventaja, ¿sabe a lo que me refiero, verdad? Alguna situación familiar en desventaja, hermano, no ganamos nada con tirarnos a llorar y decir, ¿y ahora qué voy a hacer? No. Séquese sus lágrimas y pongámonos en las manos de Dios y digamos, Señor, hay que avanzar, Señor. No hay que dejarnos derrotados, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad?
y que de hecho aquí lo traigo, miren, en 2 Corintios 4:9. Dice, podremos estar derribados, dice, pero no derrotados. Perseguidos, pero eso no nos hace nada. Así que dice que eso es lo que debe estar completamente, no lo hace estar completamente derrotado. 2 Corintios 4:9, si alguien lo busca. Ni a sus hombres tampoco. Ellos se siguen esforzando. Aquí hay un panorama bien interesante. Esto no es el enfoque principal de la clase, pero sí vale la pena resaltarlo. Cuando hay un buen líder en casa, cuando hay un buen líder en el trabajo, un buen líder en la iglesia, un buen líder en la familia, hermanos, su reacción o su conducta o su manera de ser, mira cómo inspira. Porque no solo dijo este hombre no solo es como un cachorro que le han quitado a su cría, no solo es con amargura y en desánimo, y lo interpretó así, no solo tiene corazón de león, sino que también dijo, sus hombres van a pelear tal cual. Primero leemos 2 Corintios, por favor. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Qué bonita frase se escucha, ¿verdad? Ay, una frase inspiracional. Y imaginemos al apóstol Pablo acá en el bote, diríamos los mexicanos, ¿verdad? Acá en el cerezo, acá en la humedad y entre las ratas caminando y no comiendo, perseguidos. No creo que el apóstol Pablo estaba en un escritorio, hermano, sinceramente. A ver, ¿qué tuiteo? No, hermanos. No, era un panorama muy difícil. Entonces dice aquí, ¿verdad? Aconsejó a Absalón, dice, a llevar en multitud a sus soldados y perseguir al rey como la arena que está a la orilla del mar, y que él vaya en persona. Ahora, en realidad lo que estaba haciendo este hombre, estaba comprando tiempo, hermanos. Él es lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque más adelante vemos que este hombre le dice a los sacerdotes, vayan y denle aviso a David, que se muevan, porque van a ir tras él. Entonces en realidad estaba comprando tiempo, como vulgarmente decimos. Reconociendo a Absalón que este consejo era mejor que el de Ahitofel, el escritor reconoce que el consejo de Ahitofel fue frustrado por la oración de David. Recordemos que un capítulo atrás, ¿qué le oró Dios a David? A Dios, perdón. Señor, entorpécele el consejo. Sabemos que es un hombre muy sabio, un hombre inteligente, pero que no afecte. Por lo tanto, dice aquí, los sacerdotes dan aviso al rey del plan. Ahitofel se dirige con los sacerdotes y les aconseja que vayan a dar aviso al rey de cómo y por dónde les perseguirían. Los sacerdotes parten entonces, pero fueron vistos por un joven, el cual le dio aviso a Absalón. Entonces los sacerdotes, a este hombre amigo de David, va y les dice a los sacerdotes, vayan y denle aviso a David, los van a perseguir por tal lado, con la finalidad de que huyan por otro lado. Un joven, diría alguien por ahí, vea, esos chismosos. En fin, va y le dice al rey, ¿sabes qué? Los dos sacerdotes saben de la situación. Así que los mandan perseguir. A los que leyeron la historia ahí, sabemos que llegan a una casa, una mujer los esconde en un pozo. No es necesariamente un pozo de agua, hermano, esa es una traducción que yo quiero corregir o que quiero modificar en el sentido bajo la expresión pozo. Era un hoyo en realidad, no era un pozo de agua, porque geográficamente hablando, en aquella ciudad no había pozos. Entonces, nomás para aquellos que dicen, no, allá no había pozos, y la Biblia dice pozos, sí, es una expresión muy limitada a lo que se refiere. Así que dice aquí, llegan a una casa y son escondidos por una mujer en un pozo. Yo sostuve la misma palabra, para así no ser descubiertos. Una vez que llegan al rey David y le informan todo lo sucedido, David se levanta junto con el pueblo que le acompañaba y pasan el Jordán antes que amaneciese. Aquí hay una frase que es bíblica, que sí me gusta mucho, hermano. No dejando a nadie atrás. Vemos aquí el espíritu de liderazgo de David, que en un momento difícil no es de que primero mis dientes y luego mis parientes. Bueno, pues ni modo, llegaron tarde, o los más débiles, pues que se queden atrás, ¿verdad? No, David se asegura de que todos los que salieron y partieron con él, todos, sin importar quién sea o su condición, todos a la misma vez vayan, hermanos. Una muy buena insignia de un buen líder. Por lo tanto, dice aquí, Absalón atrajo su propio juicio, porque hay una parte donde el escritor sí usa la expresión, y ahí lo vamos a leer. A pesar de que ambos consejos tenían como objetivo dar muerte al rey y así Absalón quedarse al frente, el escritor remarca que el consejo de Ahitofel no sería tomado en cuenta debido a tanto a su deslealtad al rey David
como por justicia de Dios por la deshonra que este hombre cometía contra su propio padre David. Hermanos, ni aun la influencia cristiana o no cristiana va a opacar la justicia de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Vamos a aclararlo, ¿verdad? ¿Quiénes han escuchado esas famosas historias, esos run-runs? No, es que es el hijo del pastor y el pastor le va a creer a él. No, es que pues el pastor es el que tiene la última palabra. Aquí se queda en claro en un versículo, no lo cotejé aquí, pero ahorita sí se los busco, lo tengo subrayado, que Dios, sin importar que Ahitofel sea un hombre sabio y que Dios lo haya dotado y que ahora haya cambiado de bando, eso no quitaba de que Dios se iba a encargar de ambos, porque la justicia de Dios está por encima de las influencias cristianas o no cristianas, hermanos. Así que cuando alguien venga y nosotros nos sintamos en esa situación que estoy en desventaja porque no tengo papeles, estoy en desventaja porque pues soy de clase media pobre o pobre media o pobre amolada, ¿verdad? O estoy en desventaja porque no sé hablar inglés, estoy en desventaja por tantas cosas así, hermanos. Y digo una cosa, hermano, es falta de confianza. Porque Dios, a través del escritor, deja muy en claro que toda mala decisión, todo aquel que intente dañar a los hijos de Dios, mire, en este caso Absalón quería dañar a su padre, pero la Biblia enseña en Mateo, hay de aquel en que intente levantar la mano en contra de mis hijitos, y se mejor le sea agarrar una piedra y colgársela y tirársela a la mar. ¿Por qué? Porque Dios termina defendiendo y peleándonos. Entonces, vemos aquí que una vez que sucede esto, dice, como por justicia de Dios, por la deshonra que este hombre cometía contra su padre David, lo que esto producía un mal. ¿Cuál era en realidad uno de los pecados más severos que estaba cometiendo Absalón, aparte de deslealtad al rey, hermanos? Deshonrar a su padre. Estaba siendo desleal a la investidura del rey, que es a la máxima autoridad, pero en realidad él estaba deshonrando a su padre. Y ni una ni otra pasaron por alto la justicia de Dios. Betty. Dios ya había hecho una promesa que su trono quedaría permanente, por lo tanto se tenía que cumplir. Juan Carlos. Ok, bien. Entonces ahí se conectaron los pensamientos, ¿verdad? Dice, recordemos que la honra a nuestros padres es importante ante Dios, por lo que el no hacerlo solo se puede esperar un mal final para nuestras acciones. Y este es un recordatorio para los jóvenes, los adolescentes, hermanos que tenemos a nuestros padres. No se nos ocurra deshonrarlos. No se nos ocurra. No está bien. ¿Cómo se interpretaría deshonrar a un padre? No es la clase, pero estamos sacando también ahí esas gemitas, ¿verdad? De esta misma clase. ¿Cómo se interpretaría no honrar a tu padre? A ver, que nos den un consejo bíblico y lo desobedezcamos. Muy bien. Yo creo que eso también aplica. Y diría alguien, ¿y en qué parte de la Biblia dice? Yo creo que eso también aplica, hermano. Nosotros debemos estar al pendiente de nuestros padres, aún en su vejez. Eso también aplica. No estamos honrando, no estamos respetando su tiempo, su memoria, su participación, el tiempo de vida. Ahí le voy, hermana Rosy. Vete. ¿Mande? Juzgarlos. No somos nadie para juzgar a nuestros padres. De hecho, cuando nosotros somos padres es cuando entendemos que la gran mayoría de las veces que los juzgábamos, en realidad de los que estábamos mal éramos nosotros. Eso es algo que se aprende conforme pasan los años en la madurez, Betty. Pero sí, no somos nadie para juzgar a nuestros padres. Fíjese que eso es algo muy común, hermanos, que se ve mucho. El maltrato de los hijos adultos a los padres. Entendemos los adolescentes que de repente entran en la etapa de la inmadurez, ¿verdad? La inexperiencia, la pubertad y ¿tú qué? Y los vemos los padres y decimos, la lengua se te va a hacer chicharrón, hijo, mejor no digas nada.
pero entendemos su posición. Pero hermanos, ya nosotros con 30, 40, 50 años, gracias, y luego gritándole a nuestros padres o insultándolos o faltándoles al respeto, eso sí es deshonrar, hermanos. Y eso Dios no lo pasa por alto. No lo pasa por alto. Dice que lo que sembramos cosechamos. Ahí lo del lugar, hermano Daniel. Es que es un mandamiento, hermano Daniel. No meramente lo que hace el hijo para honrar al padre, sino aquí David se le nota el amor, tanto amor que le tenía A su hijo. tuvo una esperanza, al haber huido, tuvo una esperanza que ver si este hombre recapacitaba, porque sabía, David sabiendo los mandamientos del Señor, sabía que era lo que le esperaba a este joven. Y eso es algo correcto. Los padres no deseamos el mal para nuestros hijos, hermanos, pero desafortunadamente nosotros no lo decidimos. La consecuencia de los actos, al final del día lo va a cumplir. Dice, el suicidio. Sin embargo, me adelanté. Sí, se me movió aquí. Dice, mire, se me movió varias veces. Una vez que Absalón dice, recordemos que la honra a nuestros padres es importante ante Dios, por lo que no hacerlo, solo se puede esperar el mal final debido a nuestras acciones. Ahitofel se ahorca, se le da la noticia a Ahitofel, tu consejo no va a ser considerado. Por lo tanto dice, una vez que Ahitofel se entera que el rey no sigue su consejo, enelbardó su asno, o sea, lo preparó, lo montó. Y se regresa a su casa después de poner todos sus asuntos en orden. ¿Qué significa? Que pues básicamente tal vez escribió herencia, le dijo a los familiares, tú te vas a encargar de esto, etcétera, etcétera. Y por lo tanto se ahorca. El autor no presenta las causas de su decisión. Algunos comentaristas sugieren que su causa fue por la amargura en contra del rey David. Esto es debido a que lo que hizo a su nieta Betsabé y a su yerno Urías, ya que había pedido 12,000 hombres para solamente matar al rey, demostrando su gran deseo por matarlo. Así que queda claro que Ahitofel, hermanos, lamentablemente su deseo meramente de querer quedar bien con el rey sí lo era, pero había escondido, un consejo detrás de otro consejo, dirían por ahí alguien, ¿verdad? Así que el suicidio no es una decisión aprobada por Dios, así tajantemente es tal cual. No, es que hay casos, pastor, no hay ningún caso poder interpretar que el suicidio es aprobado por Dios, ni tampoco es una opción para suicidarse. Lo presento de tal manera porque en estos tiempos principalmente ciertas corrientes doctrinales están enseñando fuertemente que el suicidio Dios tiene misericordia. La misericordia de Dios está en vida y Dios nos ha dado una soberana voluntad. Por lo tanto, nosotros al estar bajo la voluntad de Dios, el suicidio no es una opción para un cristiano. Así que leo lo siguiente. La acción de Ahitofel de ahorcarse, algunos sugieren que fue porque su plan había fallado. Y el rey, si así sucedía, regresaría al trono. Al él ser un consejero de Absalón, moriría como castigo por su deslealtad. Ahí sigo leyendo. Por su deslealtad. Sin embargo, su acción no justifica su decisión. Repito, una acción de suicidio no justifica lo que le llamáramos una manera de pensar que es la correcta. No. Hermanos, hoy en día le voy a llamar el espíritu, pero en realidad no es espíritu, es la conducta del suicidio. Le llamamos espíritu metafóricamente, pero en realidad no hay espíritu de suicidio. La conducta, las emociones, las crisis para poder suicidarse, en realidad es meramente un comportamiento carnal. Usted de repente ve, de hecho ahorita hay una nota muy sólida en las noticias hispanas de un hombre que llegó, un salvadoreño, si mal no recuerdo, en California, llegó a su casa y encontró a sus hijos muertos y su esposa le confesó que ella los mató y luego la esposa se suicidó. Y ya tomó, pues vamos a llamarlo, nota o llamó la atención de manera nacional. Siempre va a ser por el morbo, la verdad, porque la mujer argumentó, entrevistando al padre, que había dicho que había escuchado voces
En realidad, hermanos, las personas endemoniadas no tienen la capacidad para quitar vidas. Y eso es lo que estoy diciendo, no la tienen. Porque si fuera así, se daría cuenta cuánta matanza habría por los demonios que se posesionan sobre las personas. Los demonios pueden motivar, aconsejar, pero poseer a una persona para cometer tal acto, en realidad no. Yo lo digo por experiencia, no lo digo por lo que lo leo, lo hablo por experiencia. Lo más que puede hacer un demonio es acercarse hasta cierta distancia. De ahí, topa pared y es avergonzado. Que un demonio agarre a un creyente, a un cristiano, inclusive sea un líder o un pastor, y lo agarre y lo cachetee, así andará su vida espiritual. Porque un hombre de Dios, una mujer de Dios, se abren los ojos espirituales y los demonios saben que están respaldados por el temor de Dios, por ángeles. Por lo tanto, eso lo puedo decir con toda la naturalidad. No es verdad. Así que todo el sensacionalismo que usted ve en las redes sociales, en predicadores, apóstoles, profetas, serafines, querubines y el Adán encarnado y no sé qué tantas cosas hoy en día se autotitulan, no tienen sustento bíblico. No lo hay. El único sustento bíblico que hay es que aquellos hombres que se acercaron a aquel endemoniado y dijeron: te reprendemos en el nombre del que el apóstol Pablo predica, les fue como en feria. Y dijo: porque mira, conozco a Pablo, conozco a él, pero a ustedes no. Por eso vuelvo a repetir, un hombre y una mujer de Dios no tiene por qué temer su vida. Así tajantemente se lo digo. Entonces, este hombre que un demonio se haya apoderado de él y se haya suicidado tampoco aplica. Este hombre se suicidó por cuenta propia. Así que dice el suicidio, sin embargo, su acción no justifica su decisión. El suicidio no es aprobado por Dios, sino al contrario. Quienes lo han cometido, fíjese cómo es que el suicidio viene de una crónica que fue creciendo y se hizo aguda. O sea, en otras palabras, se empeoró. Dice, quienes lo han cometido vienen de malas decisiones por cuenta propia, como en el caso del rey Saúl. Ya había cometido varios errores el rey Saúl que inclusive lo llevaron al desecho. Espiritualmente hablando, Dios ya no lo quiso. El escudero también, igual manera. Simri, un caso de un hombre en el libro de los Reyes, que una mujer va por él y lo daña, en el libro de los Jueces, lo daña y dice: para que no digan que me mató una mujer, le dice a su escudero: mátame a mí, ¿verdad? Que el escudero no lo andar matando. Se termina suicidando, viene de malas decisiones. Judas Iscariote se colgó. Judas Iscariote no venía de haber orado y ayunado, ya venía de una gran equivocación que había cometido. Sansón, el acto de que Sansón le pidió a Dios en oración: dame fuerzas para vengarme de los filisteos. Algunos estudiosos dicen que Sansón alcanzó misericordia. No hay manera de sustentar que Sansón se convirtió en un héroe y dio su vida por Israel. Eso no es verdad, hermanos. No es verdad. Y si alguien tiene una pregunta, hágalo y con mucho gusto lo contesto. Dios no le dice al hombre: como voy a ir a vengarme, nomás con que lo mate no le hace que me quite la vida, Señor. Dios no está a favor de la venganza. Entonces, la muerte de Sansón, dolorosa y tristemente, fue un acto de suicidio. Y que si lo fue, ¿verdad, hermanos? Eso estuvo pesado. Entre algunos a mencionar. Porque algunos estudiosos sostienen, y yo he escuchado predicadores, que Sansón se arrepintió. ¿Se arrepintió de qué? Sansón no se arrepintió de nada, hermanos. Sansón lamentablemente vivió la consecuencia de sus actos. Un verdadero arrepentimiento es que Sansón fuera a Dios y aceptara la consecuencia de su pecado. ¿Que cuál fue? Pues vivía en el escarnio sobre los filisteos. Y si a Dios le hubiera placido, Dios podía haberlo retornado a Israel. Pero no fue así. Él decidió hacer eso y sucedió a tal cual. Así que el suicidio, desde la perspectiva bíblica, existen momentos difíciles que nos pueden llevar a un dolor agudo. Sin embargo, no somos quienes decidimos por cuenta propia cuándo terminar con nuestra vida. Siempre habrá una salida ante cualquier circunstancia. Breve. El homicidio es prohibido por Dios. ¿Qué significa homicidio?
Homo, hombre. Suicidio, asesinar. El hombre, homicidio es que usted asesine a alguien. Suicidio, ahí está la expresión del latín, sui yo, que yo mismo me quite o me mate a mí mismo. Por eso es que el homicidio, Dios le dice al hombre en uno de los 10 mandamientos, no matarás. Entonces, la Biblia no tiene que decir específicamente, y tampoco te matarás a ti mismo. Porque para empezar, el suicidio en la Biblia son casos totalmente aislados. La gente todavía estaba muy cuerda, hermanos. Los de ahora somos los que ya estamos medio descuerdados, que ya es algo muy común. Y dice aquí, ¿verdad? 2, quien decide el tiempo de vida o de muerte, ¿quién es? Dios. ¿Usted cree que Job, humanamente hablando, humanamente hablando, no bíblicamente hablando, no desde la perspectiva divina, Job le haría bien la eutanasia? Job, ahora vaya, volvamos a aclaremos, ¿verdad? Estamos haciendo una perspectiva humana. Era un hombre que estaba en una profunda desgracia física y emocional. Y si le pudiéramos aunar espiritual también, moral, porque sus amigos lo acusaban, su esposa lo abandonó, y espiritual también porque no comprendía lo que sucedía y Dios no le respondía. Si lo vemos en ese panorama. ¿Le haría bien la eutanasia a Job? Si viviéndolo en estos tiempos, diríamos, no, pues, ¿quién aliviana a Job, verdad? Diría la esposa, y me quedo con la herencia, pues ¿cuál herencia si ya se va a quedar en bancarrota? Ahora, desde la perspectiva bíblica, en realidad, Job decidió decirle a Dios, tú das, tú quitas, y tu nombre sea glorificado. O sea, en otras palabras, tú eres el que decides. Lo que me está pasando a mí, no lo entenderé, pero al final del día tú lo decides. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Creo que este es un argumento bíblico muy poderoso sobre aquellos cristianos que enseñan o que aceptan ya sea el suicidio o la eutanasia. Si nuestro cuerpo, lo que representa mi carne, mi salud, independientemente si usted está más alto, está más delgado, o está medio verde, o medio morado, o muy orejón, o muy narizón, o muy ojudo, o muy pestañudo, eso es irrelevante. Dios no ve nada de eso. Dios ve nuestra alma, nuestro interior. Bendito sea Dios, ¿verdad, hermanos? Dios no lo aprueba. Dios le habla al hombre y le dice, tu cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo, por tal motivo se debe cuidar tal cual. Entonces, no encaja. Siguiente, nuestra carne no debe de ser aborrecida. Ese sí vamos a leerlo, Efesios 5:29. ¿Cómo es que en el Nuevo Testamento sí existe este consejo que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Éfeso? ¿Y cómo es que en el contexto a Pablo se le ocurre decir, no hay razón para que aborrezcas tu cuerpo? O sea, está bien, ¿verdad? De repente uno se pone en el espejo, ¿cómo me caigo gordo, verdad? ¿Por qué soy así? Está bien, hombre, se nos sale la carne de repente, ¿verdad? Decimos, ay, nomás no me compongo. Pero ya al grado de aborrecer, Ana, ¿lo tienes ahí atrás? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Fíjese cómo hace el apóstol Pablo la comparación. Y dice, el hombre no aborrece su propia carne, al contrario, se siente bendecido poder tener vida, poder respirar. Cuanto más ahora como hijos de Dios. Y luego hace la comparación y dice, así como Cristo ama a su iglesia. Entonces, no hay razón, hermanos, para creer que la eutanasia o el suicidio son aprobados por Dios. De hecho, van directo al infierno, sin ningún problema se puede cotejar con la Biblia. Y se explica tan sencillo. Por eso, hermanos, cuando veamos esas o escuchemos esos comentarios, no, es que ya eres salvo. Y si ya eres salvo, hasta salvo del suicidio. Qué gran aberración, qué gran condena. Si esa persona que lo dice se quiere suicidar, él y su vida y su rollo.
pero que no lo ande diciendo a los cuatro vientos, porque hay otros que nomás están esperando que los cristianos digamos boberías así para sentirse alentados y cometer tales actos. Es como aquel que dice, no, no pasa nada. No, pero acá me dijeron que sí pasa algo. No, no te pasa nada. Nosotros, mire, ya nos programamos. Me dijo que no pasa nada. No, amemos nuestra propia vida. Amemos cada día que tengamos en existencia. Que nosotros cometamos decisiones indebidas que quisiéramos borrar ciertos días de nuestra vida. Eso es algo totalmente diferente. Pero no hay razón para que nosotros no amemos nuestra vida. Vemos cómo Ahitofel, su mal consejo, el haberse cambiado de ser un buen consejero, ahora ser un consejero carnal, un consejero con cierta sed de venganza, con cierta amargura. Hermanos, le voy a decir una cosa. Viendo a Ahitofel desde esa perspectiva, tenía razones. Dije tenía razones, no tenía razón. Tenía razones para odiar a David. Oiga, tomó a la fuerza a su nieta, mujer casada. Y lo todavía ve la cara de Urías y lo quiere emborrachar, lo emborracha y lo ándale, ve con tu mujer. No, yo les doy fiel al rey. Voy a anotar una carta ya. ¿Cómo no? Tenía razones para poder odiar a David, pero ninguna era justificable al grado de que como no se complace su decisión, él se diga a sí mismo, me quito la vida. No hay, pero en fin. Último. El suicidio asistido es suicidio voluntario. Jueces 9:54. Que las leyes estén cambiando y las leyes permitan el suicidio voluntario o la eutanasia, como se escucha menos feo, ¿verdad? Muchos dicen la palabra eutanasia y dicen, ¡ay, órale! No, pues mejor digan que se está quitando la vida él mismo. Obviamente, aquí, miren, en el chip de la mente del hombre se escucha muy diferente. ¿Quién lo tiene? Ana. ¿Ustedes creen, hermanos, que este hombre, el de Jueces, yo ahorita dije de Jueces y era Reyes, el de Jueces, ¿ustedes creen que esto cuenta como yo no me maté, a mí me mataron, yo estaba jugando? O sea, yo nomás dije a ver si pegaba, pero no me mató de verdad. ¿Ustedes creen que esto aplica, hermanos? Ante los ojos de Dios esto es claramente homicidio asistido. Pues que se muera, pues sí, pues dale, órale. El cristiano que conoce la Biblia no está a favor de la eutanasia, no está a favor. Así como hay otros que sí están a favor, el cristiano que conoce la Biblia no está a favor de la eutanasia, es homicidio asistido, es suicidio, porque Dios le dio la vida al hombre y más a su hijo que ahora entiende que fue comprado por la sangre del Hijo de Dios. Entonces, vemos aquí, hermanos, que desde la perspectiva bíblica, la eutanasia o el suicidio, como se escuche, no es bíblico. Dios no lo aprueba. Así que una vez que este hombre se ahorca y pues, obviamente deja todos sus asuntos bien hechos, dice la Biblia que David llega a Mahanaim. Una vez que cruza el Jordán y llega a Mahanaim, dice, es recibido con gran hospitalidad por Sobi. ¿Alguien de ustedes ha escuchado la palabra Mahanaim? ¿No? Bueno. La palabra Mahanaim, para empezar, tiene una relación de una composición que hizo Jacob. Cuando dice la Biblia que duerme y despierta y ve ángeles subir y bajar allá en Peniel, hay una relación ahí, porque él también, estando cerca de ahí, unos versículos más adelante, titula ese lugar como Mahanaim. ¿Por qué? Porque veía que asistían ángeles. Cuando David llega a esta ciudad o a este lugar, Mahanaim, en realidad hay un dato bien bonito, hermano. Aquí es donde ahora sí ya empieza el buen momento para David. Después de ser perseguido, dolido en su corazón, dolorosamente haber abandonado algo que con tanto amor él guardaba, que era el arca del pacto, al punto que quería construirle un templo al Señor.
Y tantas cosas que David en su juventud, él las valoraba. Viene un momento especial porque dice que llega a este lugar después de cruzar el Jordán y dice que lo que deja en claro que David nunca estuvo desamparado por Dios a pesar del gran dolor que estaba experimentando por haber abandonado Jerusalén y el arca del pacto. Aún existían soldados, ejércitos, ciudades y amigos de influencia que procuraban su bienestar. Si logramos ver, hermanos, cómo lo que aparentemente se ve muy mal, no es verdad. No es verdad. Dios siempre guarda a alguien que está orando por nosotros. Dios siempre pone un ángel ahí para asistirnos. Si es necesario que use cuervos, va a usar cuervos. Dios siempre nos va a dejar una salida, nos va a traer un mensajero para decirnos muévete o quédate. Pero Dios nunca nos abandona en momentos difíciles. Estos fueron momentos muy difíciles para David. Y cuando llega David aquí, vuelvo a repetir, es donde viene ahora sí el repunte nuevamente de David. Dice, al llegar los recibieron con alimentos. ¿Quiénes leyeron ahí qué tipos de alimentos les llevaron, hermanos? Una chulada de manjares, ¿verdad? Y algo riquísimo. ¿Y por qué? Pues porque obviamente había llegado a un lugar de hospitalidad, como su mismo título, Mahanaim, significa. Dice, al llegar recibieron alimentos debido a que decían, el pueblo está hambriento, cansado y sediento en el desierto. En otras palabras, el desierto que simboliza aridez, sequedad, temperatura alta, ya sea en frío o en calor, no esperanza, no hay sombra, lo que representa el desierto. Cuando uno cruza el desierto, hermano, aquí podemos ver que la mano de Dios en realidad nos dice, siempre estuve contigo, nunca te abandoné. Y esta es una parte muy interesante que nosotros debemos de valorar. Como dice aquel dicho que alguien compuso una vez, ¿verdad? Entre más oscura sea la noche, ¿qué dijo? Más pronto va a amanecer. Y sí es cierto, hermanos, tarde que temprano vamos a salir de donde nos encontremos en la situación sin importar. Así que aquí vemos esta segunda parte, este hombre dolorosa y lamentablemente se suicida. Los malos consejos no llevan a nada bueno. Y la semana que entra vamos a entrar en ahora dolorosamente la muerte de Absalón, hermanos. Como decía nuestro hermano de este lado, en realidad David no deseaba la muerte de sus hijos, pero dolorosamente era muy probable que David sabía que Dios tomaría justicia. O sea, es como cuando Dios le habla a uno y le dice, Señor, lo único que te pido es que tengas misericordia. Así debemos de orar, apiádate. No le podemos decir al Señor que no lo haga, hermanos, porque pues, Él es justo, pero sí le podemos decir, ten misericordia. ¿Alguien tiene un comentario? Manda carrera. Aunque su hijo estaba en contra de él y todo lo que estaba haciendo era en contra de David, David de todos modos siempre guardó su corazón de no estar en contra de su hijo. Se siguió amando a pesar de que era su enemigo. Tanto como honraba a Dios, tanto como amaba a su hijo, las emociones de su corazón no se movieron, ¿verdad? Entonces esto deja en claro que David posiblemente sí aprendió de su mala experiencia de haber cometido aquel acto de fornicación y de adulterio y de homicidio. Aprendió lo que yo hablaba el lunes en la clase en el instituto, cómo es que el verdadero arrepentimiento es ver el amor de Dios, pensar lo que hicimos y no volverlo a hacer. No volverlo a hacer, como la palabra arrepentimiento significa, girar. Entonces vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios por esta escuela dominical. Capítulo 18, hermanos, para la semana que entra, por favor, no lo olvide.